Listo. Bueno, entonces, iniciamos aquí. ¿Listo? ¿Todos están viendo? Perfecto. Sí, señor. Señor. Sí, Listo, Jonah. Listo, viejo Cristian. Toda su palabra, Jonah. Desapareció la... ¿Qué? Ah, listo. Listo, un momentico, a ver por aquí. Bueno, ya estamos aquí. Listo. Ya, segundito. Ya estoy en la diapositiva. Ya puede iniciar, Jonathan. ¿Sí Listo, está ¿ya puedo viendo? iniciar, Cristian? Sí, sí, ¿ya está viendo la Sí, diapositiva? Ah, listo, perfecto, ¿no? Ya inicio. sí. Listo, bueno, entonces, para iniciar, buenas noches para todos. Un gusto acompañarlos, compartir con ustedes este momento de, de aprendizaje. Un saludo pues para Partido Montaña. Por ahí veo al Perry, está Mario, Paola, no sé quién más. Bueno, un gusto. Igual, pues para los demás, espero que algún momento, pues, hola Joana, ¿qué más? Un gusto. Eh, espero con los demás en algún momento, pues, conocernos. Mi nombre es Jonathan Gómez, soy guía de Colombian Sulmi, soy licenciado en Educación Física, Deportes y Recreación de la Universidad del Tolima. Tengo un diplomado en medicina deportiva y otro diplomado en actividades de recreación y tiempo libre. Bueno, soy montañista desde hace muchos años. Desde los 14 años comencé a hacer eh, recorridos en la montaña y bueno, desde ahí comencé como a aprender y a especializarme, que creo que es lo que la mayoría de las personas que entramos a la montaña hacemos, aprender, que se convierte en un proceso de vida muy interesante. Entonces, pues creo que he intentado hasta el momento aplicar todo lo que he aprendido en mi carrera a la montaña, pues como guía, como montañista, como escalador. Y bueno, para mí es un placer compartir lo poco que sé con ustedes. Igual pues seguimos en el proceso de aprendizaje. Y bueno, continuando, bueno, entonces le damos inicio a la charla que tiene que ver cómo desarrollar un proceso de preparación física enfocado en el montañismo. Eh, entonces, pues para comenzar, quisiera como plantearles esta pregunta y es ¿por qué entrenar para ir a la montaña? Bueno, sabemos que durante los ascensos a las montañas se pueden cometer muchos errores que en cierta medida van a poner en riesgo nuestra integridad física, incluso pueden llegar a causar la muerte. Eh, para, para profundizar esto, hay, bueno, un artículo, muchos artículos, muchas investigaciones. En una de ellas, Saldaña y Villota, eh, en su investigación, indican que el 53,8% de los accidentes tienen como precursores la falta de nivel técnico, la falta de preparación física, la sobreestimación de las propias posibilidades o algún tipo de error en la planeación de la actividad. Como dicen estos investigadores, bueno, es un gran porcentaje el que le da, el que influye en los accidentes o lesiones que podamos tener en la montaña. Y este porcentaje pues depende básicamente de nuestra preparación como montañistas. Entonces, nuestra preparación física, técnica, mental, nuestra formación profesional y ese tipo de cosas pues que nosotros
como personas podemos mejorar mediante un entrenamiento. Entonces, básicamente creo que esta es una muy buena respuesta para esta pregunta que nos planteamos. Para seguir adelante, eh, hay que, hay que tener en cuenta que cuando nosotros subimos montañas, lo hacemos a costa de la exigencia, de exigirle a nuestro cuerpo un gasto energético. Cuando este gasto energético se va aumentando, se va elevando, pues de acuerdo pues a la inclinación del terreno, eh, la falta de oxígeno, el peso que llevamos además en nuestras maletas, los largos recorridos, se va a producir fatiga que a final de cuentas va a afectar nuestro estado mental y pues al mismo tiempo va a afectar las decisiones que nosotros tomemos en el momento en que estemos en peligro. Entonces, bueno, entrenar va a evitar que estemos tan fatigados en mayor o menor medida y pues que esas decisiones podamos tomarlas en un estado mental mucho más claro. Además, la fatiga de producir este estado mental pues también produce la sobrecarga física pues en los músculos, tendones, ligamentos, articulaciones y bueno, el entrenamiento pues lo que hace es básicamente servirnos para mejorar este tipo de falencias. ¿Listo? Bueno, como dice ahí, además también el entrenamiento, el montañismo requiere una formación y un rendimiento físico consecuente con los objetivos que nosotros tenemos, que nosotros nos vamos a plantear como montañistas, las montañas que nosotros queramos ascender. Entonces es importante que tengamos en claro cuál es bueno, nuestra capacidad física para podernos plantear, pues, de acuerdo a eso, unos objetivos claros y que en la hora, en el momento en que nosotros estemos en la montaña, pues veamos que realmente valió la pena el entrenamiento, ¿listo? Además de estos beneficios que tiene entrenar, bueno, vamos a estar más fuertes, vamos a poder disfrutar más, no vamos a ir con esa tedia en el camino de que cuándo vamos a llegar, sino que vamos a estar alertas y disfrutando pues en todo momento el camino que tenemos a nuestra vista. Bueno, hay otras investigaciones que además demuestran que las fracturas y los esguinces, además de otras lesiones son las más comunes y que estas lesiones se producen básicamente por fatiga y sobrecarga mecánica. Entonces, bueno, estos son las respuestas sobre por qué entrenar para ir a la montaña. ¿Listo? Siguiente diapositiva, Cris, porfa. Listo. Gracias. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí como para iniciar como en el tema de un plan de entrenamiento físico para ir a la montaña, hay ciertas cosas que debemos tener en cuenta, o sea, no es como comenzar a entrenar hoy mismo o mañana mismo, pues hacer ejercicios y ese tipo de cosas, ¿cierto? Bueno, lo podríamos hacer, pero pues, no es el caso, vamos a hacer algo organizado, algo bien planteado, algo que a la final sea un proceso organizado y que pues nos dé unos resultados satisfactorios y que pues no nos vaya a llevar a lesiones y ese tipo de cosas. Pues el entrenamiento cuando así sea muy intenso, bueno, sea muy bajo, digamos que debe cumplir unas características, sino pues en vez de mejorar vamos a empeorar, vamos a tener lesiones, nuestro metabolismo no va a funcionar como queremos. Entonces hay que tener en cuenta que para poder iniciar, lo ideal es no sobrepasarnos con el entrenamiento. ¿Listo? ¿Tenés un micropunta? Micropunta, no. Sí. Un lapicero tengo. ¿Aló? ¿Alguien habla? Listo, ¿vamos bien? Sí, Jonathan, dale, sigue. Listo. Bueno, entonces, parte de estas consideraciones iniciales
es importante saber que, bueno, ir a la montaña requiere un entrenamiento previo, así como lo dicen unas recomendaciones de, de la unidad médica de la UIA. Lo que dicen es que para hacer montaña se necesita un moderado o excelente condición física. Digamos que si tú quieres ir a la montaña y no has entrenado, bueno, vas a subir, pero vas a sufrir, no vas a tener la mejor experiencia que digamos. Entonces realmente sí influye entrenar antes de ir a la montaña. Entonces es muy importante que tengan eso en cuenta. Em, bueno, este entrenamiento, además de mejorar el rendimiento, lo que va a ayudarnos también es a, bueno, a reducir el riesgo de lesión. Además, pues va a mejorar nuestras capacidades físicas, que es lo que vamos a buscar con el entrenamiento. Mm, pero para esto, pues necesitamos haber organizado el entrenamiento de la forma más adecuada. Para comenzar, pues necesitamos identificar los parámetros en los cuales nos vamos a basar para entrenar. Una pregunta, pues para el que la quiera responder, si de pronto se han informado o saben qué tipo de capacidades son las que requiere el montañismo para su práctica. ¿Alguno? Pues yo, digamos, pues yo he escuchado, ¿no? Y uno ve, pues lo que tú decías, el tema de prepararse, pues no necesariamente, bueno, también pues cuando hablo con Kike o con Cristian o con otras personas que pues ya han hecho cumbres y han ido más allá de lo que yo he podido, he llegado en el momento, es más también el tema psicológico, ¿no? O sea, obviamente hay que tener una preparación física, pero también es un tema, pues muchas veces también psicológico, pues es lo que, como algunas de las condiciones que creo yo que debería uno tener también. Sí, perfecto. Tienes toda la razón y es un factor muy importante. Em, Incluso hay muchos libros que enseñan, digamos, ciertas estrategias para preparar ese tipo de factor, que es pues nuestro factor psicológico, nuestra mentalidad en el momento de enfrentar las situaciones de riesgo. Incluso hay una práctica que recomiendan, por si alguno, bueno, no sé en estos días, pero bueno, en la casa incluso también lo podrían hacer, que son las artes marciales, porque pues, enseña técnicas de respiración y relajación, que es una herramienta que a final de cuentas nos va a ayudar bastante en la práctica del montañismo cuando estemos en esos momentos o simplemente cuando en todo su desarrollo. Bueno, gracias por el aporte. Sí, la parte psicológica es muy importante. Aparte de estos factores psicológicos, también pues hay unos factores físicos que son los que influyen directamente en la práctica. Bueno, ¿cuáles son estos factores? Em, Como la forma en que trabaja nuestro cuerpo, que se traduce en el metabolismo y resumiendo en la fuerza, resistencia y la capacidad aeróbica son los parámetros más importantes durante la práctica del montañismo, dado que es una actividad que nos conlleva muchas horas durante su desarrollo. Cada caminata puede ir entre 4, 8 horas, 10 horas, incluso más de 15 horas, dependiendo pues de las rutas o la montaña que nosotros hayamos escogido. Pero entonces sí hay que tener en cuenta que lo que más nos importa fortalecer a nosotros es la capacidad aeróbica y la resistencia muscular, ¿listo? Hay otros factores como la capacidad anaeróbica, pero esta capacidad se utiliza básicamente en los deportes, en otro tipo de deportes como la carrera, como carreras de 100 metros, que van de 5 segundos a un minuto. En cambio, la capacidad aeróbica, pues sí son actividades que conllevan 30 minutos en adelante. Bueno, ya identificados estos parámetros, pues sabemos que vamos a entrenar pues enfocados en estas capacidades de resistencia. Y depende también de los objetivos que nos hayamos propuesto,
Estos objetivos pues dependen de lo que queramos hacer nosotros como montañistas, ¿cierto? Entonces, bueno, depende. Digamos que estamos en mayo y para mayo, julio, agosto, septiembre, digamos que para octubre, cuando acabe la cuarentena, quisiéramos ir al Nevado del Tolima. Entonces, tendríamos que ser, el entrenamiento tendría que ser consecuente con este objetivo. Tendríamos que saber que, pues, que el Nevado del Tolima se llega en 4 o 3 días, en 5 días. Hay rutas mucho más cortas que pues, se pueden hacer en 2 días. Bueno, pero pues también es mucho más exigente. Entonces, bueno, tener en cuenta estas cosas para poder iniciar con el entrenamiento. Después de identificar estos parámetros, es importante hacer una evaluación. Esta evaluación es de dos tipos. La primera, que es la parte que les va a hablar Cristian mañana, es una evaluación antropométrica básica, pues para que ustedes también noten los cambios o la mejoría eh, en su cuerpo, que es como nuestra herramienta, ¿cierto? Y pues vamos a poder notarlo mediante el peso, digamos que el porcentaje de grasa, mmm, la masa magra, que es la masa muscular y ese tipo de cosas. Entonces, bueno, incluso en un espejo, pues nos vamos a parar y un entrenamiento trae sus beneficios a simple vista. El otro tipo de evaluación es la evaluación física, que es donde yo les voy a dejar una pequeña tarea al final de la clase. Esta evaluación física está conformada por, bueno, hay dos tipos de evaluaciones físicas. Unas son los test estandarizados, que son, por ejemplo, hay un test que se llama el test de Cooper, es un test estandarizado a nivel mundial para medir el VO2 máximo. Entonces, pues hay que tener en cuenta que estos test requieren de unos equipos específicos y de unas herramientas específicas para poder desarrollarlos y un escenario específico además. Hay otras pruebas que son las de laboratorio, por ejemplo, para el consumo de oxígeno, que se llaman la espirometría. Entonces, pues ahí te miden mediante aparatos tecnológicos cuánto es tu consumo de oxígeno en una prueba de esfuerzo. Pero los que nosotros vamos a utilizar son los test personalizados. Digamos que son test que no están estandarizados, pero sirven para tener un control de nuestra mejoría de nuestro cuerpo. Son muy específicos para cada quien, para cada persona, de acuerdo a las herramientas que cada uno tenga. Y pues tienen que tener en cuenta que si van a hacer un test, tienen que anotar sus resultados y más adelante pueden volver a realizar el test de la misma manera en que lo hicieron la primera vez. Y bueno, los resultados van a mostrar qué tipo de mejoría hemos tenido con el entrenamiento y bueno, creo que eso es una herramienta muy útil. Después de eso, de evaluar, digamos, también tenemos que establecer las intensidades a las que vamos a trabajar. Como yo les decía, el entrenamiento, eh, bueno, es el entrenamiento que vamos a desarrollar es para mejorar básicamente las capacidades de resistencia. Entonces, las intensidades que vamos a manejar en este entrenamiento, primero para capacidad aeróbica, es, es básicamente manejar una tasa de pulsaciones. Entonces, creo que eso lo podemos hacer, medirnos las pulsaciones, lo puede hacer cada uno en casa, es un proceso bastante sencillo. Entonces, la idea es que cuando realicemos un entrenamiento de resistencia aeróbica, la intensidad tiene que ir entre 100 y 130 pulsaciones por minuto, que es como un referente. Las pulsaciones por minuto son un referente para saber cuál es la respuesta cardiovascular que tiene nuestro cuerpo con el entrenamiento. Cuando sobrepasamos las 140
pulsaciones por minuto, lo que quiere decir es que vamos a comenzar a pasar un umbral en donde ya vamos a comenzar a acumular fatiga y ya no nos vamos a poder recuperar. Cuando hacemos un trabajo aeróbico, lo que pasa es que el cuerpo produce un gasto energético, pero es capaz de mantener en equilibrio este gasto con los desechos que se van produciendo. Cuando sobrepasamos estas intensidades, lo que pasa es que los productos de desecho, como el ácido láctico, se van a ir acumulando y acumulando porque el cuerpo ya no va a estar en equilibrio para poderlos ir removiendo. ¿Listo? Entonces, importante este tipo de cosas, se van aprendiendo con la práctica y la idea es que ustedes vayan aprendiendo a conocer su cuerpo, cómo reacciona ante los diferentes estímulos. Y bueno, y creo que ustedes van a ir notando cómo van aprendiendo. ¿Listo? Bueno, otro punto que hay que tener en cuenta durante el entrenamiento es que nosotros debemos desarrollar un entrenamiento analítico. Esto quiere decir que nosotros no podemos estar practicando, bueno, nos gusta la montaña y queremos practicar montaña, pero no podemos estar en la montaña los 30 días del mes, ¿listo? Bueno, sí se podría, pero pues eh, bueno, el entrenamiento analítico consiste en que tenemos que mirar qué tipo de músculos son los que utilizamos durante la práctica. Por ejemplo, durante la práctica de la montaña, los músculos que más utilizamos son los de las piernas, gastrocnemio, los cuádriceps, el tronco juega un papel muy importante, entonces tenemos que saber que debemos fortalecer este tipo de músculos, pero al final este entrenamiento que va a dividir esos músculos y los vamos a trabajar, digamos, con ejercicios específicos, también tiene que tener en cuenta que a la final vamos a hacer un trabajo de síntesis. Es lo que significa es que, bueno, entrenamos en la casa con estos ejercicios, pero una vez que otra tenemos que realizar la práctica de la actividad como tal en un entrenamiento, pues para incorporar la fuerza y todos estos tipos de cosas a la movilidad, a la coordinación motriz que requiere nuestra actividad como tal, ¿cierto? Yo creo que a ustedes les ha pasado que de pronto muchas veces están fuertes y ese tipo de cosas, pero es que caminar todo un día por un barrial en la montaña ya lo cambia completamente. Entonces son este tipo de factores los que hacen importante que nosotros pues no nos centremos solo en entrenar en un gimnasio, fortalecernos físicamente, sino que también tenemos que tener en cuenta estos factores motrices, ¿listo? Bueno, siguiendo, bueno, hay que tener en cuenta las fases de cada sesión de entrenamiento. Yo creo que esto lo han escuchado incluso en gimnasios, en el colegio y todo ese tipo de cosas. Se aplica para todo. Entonces, las fases de cada sesión de entrenamiento se divide en tres. Primero está el calentamiento, digamos que es una parte muy importante, pues evita lesiones, nos predispone para el trabajo que vamos a realizar. Entonces, hay dos tipos de entrenamiento, de calentamiento. Un calentamiento general, que es como un trabajo de cardio que va a poner a circular toda nuestra sangre por el cuerpo, pero también necesitamos hacer un calentamiento específico. Digamos que en el momento vamos a trabajar ejercicios de pierna, entonces deberíamos calentar muy bien las articulaciones de las piernas pues, para evitar lesiones y ese tipo de cosas. ¿Listo? Además, pues tener en cuenta que nuestro entrenamiento conlleva un proceso de adaptación, pero esta adaptación necesita el descanso, pues para que se pueda llevar a cabo. Entonces creo que estas dos palabras que acá, proceso de adaptación y tiempo de recuperación, están muy, muy relacionadas, porque digamos que nosotros realizamos un entrenamiento hoy, ¿cierto? Eh,
ahorita, digamos que de 6 de la tarde a 9 de la noche o de 6 a 8 de la noche. Y bueno, terminamos de entrenar, comemos, nos hidratamos y ese tipo de cosas, pero nos quedamos toda la noche trasnochando, viendo una película. El tiempo que va a necesitar nuestro cuerpo para recuperarse, bueno, no se lo estamos dando, entonces digamos que el cuerpo no va a mejorar, no se va a adaptar porque pues, no está teniendo ese momento de descanso que necesita para producir las mejorías que se necesitan. El cuerpo tiene un proceso biológico de adaptación que es básicamente la respuesta en el periodo de recuperación en la que el organismo se adapta para brindar una mejor respuesta ante un nuevo estímulo. Entonces, bueno, sabemos que entrenamos y para mañana quizás nuestro cuerpo ya va a estar mejor preparado para el mismo estímulo que le vamos a dar. ¿Listo? Hay una tarea que les voy a dejar que es investigar cuáles son los principios del entrenamiento, de la metodología del entrenamiento o principios del entrenamiento deportivo. Por Mr. Google lo encuentran fácilmente y estos principios se convierten básicamente como en la línea que va a regir nuestros entrenamientos, pues para que sean efectivos, digamos, y pues para que nos funcionen. ¿Listo? Bueno, hay un dato, una cita que dice ahí abajo, que es muy importante. Yo creo que todos la debemos tener en cuenta, pues ya que practicamos montañismo, es que esto es una actividad que la podemos practicar toda la vida. Sabemos que a partir de los 30 años, más o menos, comienza un proceso degenerativo en nuestro cuerpo, que es el envejecimiento, y que esto pues va acabando con nuestra condición física. Pero si nosotros Pero también tenemos que tener en cuenta que la resistencia puede ser entrenada incluso en la vejez. O sea, la resistencia es un, es una capacidad que nos va a durar toda la vida y que se va a deteriorar poco. Se va a deteriorar bastante si nosotros entrenamos y bueno, y dejamos una temporada sin entrenar, volver a entrenar nuevamente, pues hoy lógicamente no nos va a resultar, no nos va a resultar igual, ¿listo? Entonces, importantísimo eso. No, José Montalvo, no estás viejo. No, es solamente el proceso de la vida, pero como les digo, el entrenamiento lo que hace es pues esquivar esa línea de envejecimiento que tenemos nosotros los humanos por naturaleza. Lo que más se va deteriorando en nosotros es la capacidad muscular, la respuesta muscular, pero pues también tenemos en cuenta, no sé si han visto a personas así readultas y también pues muy bien entrenadas que tienen un cuerpo muy pues fuerte y se les nota a simple vista que pues el efecto del envejecimiento no los ha maltratado bastante. ¿Listo? Bueno, Listo, listo. continuamos a la siguiente, sí, porfa. Bueno, ahora sí comenzamos con... Ah, no, vamos a la penúltima, donde está el cuadro del plan de entrenamiento, porfa. El siguiente. Creo que ahí, ¿cierto? Sí, ahí, Cris. Listo, bueno, entonces como les decía ahorita, cuando nosotros queremos entrenar de una manera organizada, tenemos que tener en cuenta un proceso de entrenamiento más amplio. Como todo en la vida,
creo que todo en la vida tiene una tendencia cíclica. No sé, el agua es un ciclo, el planeta es un ciclo. eh, Asimismo, nuestro cuerpo también necesita unos ciclos mucho más amplios para toda esta adaptación y el desarrollo que nosotros podamos generar en la vida. Entonces, esta planeación a largo plazo se traduce en lo que en metodología del entrenamiento deportivo se llama macrociclos de entrenamiento. Macrociclo lo que implica es que es donde se agrupan todas los, digamos que los factores que vamos a tener en cuenta para ese objetivo que queremos lograr. Por lo regular, los macrociclos eh, en cuestión de tiempo tardan entre 5 o 6 meses. Entonces, en un año podemos desarrollar 2 macrociclos de entrenamiento, lo que quiere decir que podríamos tener 2 objetivos. Digamos que en cuestión de montaña, digamos que vamos a iniciar a entrenar ahorita a mitad de año y tenemos el objetivo de ir a la montaña para diciembre. Entonces queremos ir al Nevado del Tolima. Entonces este macrociclo de entrenamiento va a estar enfocado en este objetivo. Después de que pase, bueno, llegamos a diciembre, logramos nuestro objetivo, el entrenamiento dio resultados. Después de esta forma óptima, que es la que queremos lograr al final de cada macrociclo, en la tabla se ve al final, a la parte de arriba, en el mes 6, es el mes en donde, como dice ahí, vamos a lograr nuestra forma óptima, entonces vamos a estar más dispuestos más prestos para lograr nuestro objetivo. Después de este macrociclo, iniciaríamos otro macrociclo, pero pues lógicamente ya seríamos más fuertes de lo que éramos al iniciar el macrociclo pasado. Entonces, bueno, terminado iniciamos el otro y bueno, vamos a plantear otro objetivo más fuerte, lógicamente, y vamos a querer ser mejores cada día. Entonces, bueno, para enero del otro año quisiéramos comenzar un proceso, otro macrociclo de entrenamiento enfocado en un entrenamiento para ir digamos, a Perú, a Ecuador, a hacer otras montañas más interesantes, más bonitas, más difíciles. Entonces vamos a iniciar un nuevo macrociclo para, para mejorarnos y poder llegar al final siendo lo más fuerte posible. ¿Listo? Bueno, como ven acá en la tabla, Perdón, Jonathan, perdón, una ¿sí? pregunta. ¿Entre macrociclos hay descanso o qué pasa entre Sí, 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 macrociclos? Mario. Al final de esa forma óptima, digamos que fuimos a Perú y ya ahí se acaba el macrociclo. La idea es dejar descansar el cuerpo y bueno, incluso la mente entre 15 días, 15 o 10 o 15 días, es lo que recomiendan. Ok, vale, super, gracias. Jonathan. Listo, importantísimo, sí, de nada, Mario. Bueno, en la parte de abajo hay una línea que dice mes. Entonces, va del 1 al 6. Cada macrociclo está conformado por 6 meses. Cada mes va a ser un mesociclo que llaman. Entonces, en este momento, cada mesociclo podemos desarrollar uno de los, de las capacidades necesarias para poder ser más fuertes. En el primer mesociclo está la fase en donde vamos a fortalecer los cimientos. Eh, Haciendo una analogía, ahí, bueno, muchas veces se les llama capacidades básicas o tienen otros nombres. Acá los cimientos, haciendo la analogía con los cimientos que le hacen a los edificios, bueno, si un edificio no tiene unas bases sólidas, difícilmente se va a sostener en los huracanes o ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que esta es una de las partes más importantes porque pues nos va a sostener en el resto del entrenamiento, va a preparar nuestro cuerpo y además pues va a evitarnos lesiones porque vamos a haber fortalecido nuestras articulaciones, nuestros músculos, nuestros ligamentos, que son parte importante
de nuestro cuerpo como deportistas. Un segundo. Listo. Bueno, los cimientos. ¿Podemos regresar, viejo Cristian, porfa, a la tercera diapositiva, a la cuarta? Bueno, listo. Entonces comenzamos con esta parte de los cimientos. Esta es como esta tablita, este listado, digamos que son las características que debe cumplir esta fase para ser desarrollada de la mejor manera. Acá dice que los cimientos llevan entre 6 y 8 semanas. Cada semana en este punto se le llama microciclo. Entonces digamos que cada microciclo va a ser un ciclo pequeño, digamos, para poder complementar al final ese mesociclo. Entonces, bueno, cada mesociclo va a estar compuesto de 6 o 8 semanas, dependiendo del grado de entrenamiento que tengamos ya como deportistas. Y bueno, la idea es que va entre 6 y 8 semanas para personas también que, digamos, no tienen una buena base, pero para las personas que ya han entrenado una gran parte de su vida, puede llevar entre 4 y 6 semanas. ¿Listo? Pues es importante que en cada macrociclo al inicio se realice este entrenamiento. No es que ya tenemos una buena base con el primer macrociclo que hicimos, entonces ya no lo volvemos a hacer para ahorrarnos tiempo. No, este entrenamiento va a seguir funcionando para cada uno de los macrociclos que vamos a tener de aquí en adelante. Si lo que queremos es seguir entrenando y siendo dedicados pues en la montaña, ¿listo? Bueno, este entrenamiento, como dice acá, se fundamenta Viejo Gil, en fortalecer, ¿sí? perdón, lo interrumpo. Sí, José, tranquilo. Si no contamos en la casa, pues ahorita con lo de cuarentena y todo esto, con elementos de pesa o de peso, mejor dicho, para aumentar resistencia, ¿qué sería lo adecuado, lo indicado? Bueno, más adelante la idea sería resumirles, digamos que ese tipo de ejercicios que podemos realizar. Tenemos nuestro cuerpo que creo es la herramienta más importante y bueno, ya en adelante, bueno, podemos tener, no sé, un balde o no sé, hay muchas cosas que podemos utilizar comenzando por nuestro cuerpo. Hay Creo unos que se puede metodología de utilizar, entrenamiento, ¿sí? creo que la calistenia se puede utilizar como entrenamiento utilizando el propio peso corporal para incrementar fuerza por La momentos. Sí, claro, la calistenia sería muy útil, digamos que en el inicio de nuestro entrenamiento, en este momento, pero bueno, si lo seguimos haciendo solo como calistenia, lo volveríamos muy específico a ese tipo de actividades. Entonces, por eso es bueno realizar este tipo de actividades, pero irlas combinando con otros entrenamientos. Acá escriben calistenia además y rutinas de HIIT. Las rutinas de HIIT también son muy, muy importantes en esta fase del entrenamiento, pues porque digamos que es una forma diferente de entrenar con nuestro cuerpo ¿Qué y son las bueno, y muy rutinas de efectiva HIIT? además. Sí, Johnny, qué pena, ¿qué son las rutinas de HIIT? ¿qué son? Las rutinas de HIIT son rutinas, Camilo, ¿cierto? Son rutinas que se hacen en un tiempo continuo de Sí, señor. 45 minutos con periodos de descanso de 1 minuto entre ejercicios de 3 series y descansando de a Lo 5 que, segundos entre sí, ejercicio como, en todo el cuerpo. sí, gracias por el apunte. Como dice nuestro amigo Daniel Henao, bueno, con el nombre nomás, lo que significan las siglas es High Interval Training. Son intervalos de ejercicios intensos pero pues que llevan descansos intermedios, ¿listo? Entonces, cumplen la función de fortalecer nuestra resistencia
y a la larga también fortalece nuestra resistencia aeróbica. Gracias por la recomendación. Bueno, como dice acá, ahí lo que queremos es fortalecer nuestra forma cardiovascular. Regularmente se logra corriendo, correr, subir cuestas, montar bici, pero como son actividades que no podemos realizar en estos momentos, vamos a cambiarlas por opciones como esas. Además, yo creo que muchos de ustedes de pronto mm, tengan en sus casas alguna, la bici con un rodillo para poder entrenarse en su casa, pronto cuerdas para saltar al lazo, de pronto alguna caminadora o este tipo de herramientas que hace más fácil el entrenamiento. Si no, lo que podemos hacer es básicamente estos ejercicios de interval training son muy útiles para esta fase del entrenamiento y bueno, para otra fase también son muy recomendados. Lo ideal es que sea de que en esta fase lo que hagamos sean actividades cardiovasculares de larga duración. Pueden ir entre 40 minutos y 60 minutos, ¿listo? Y importante que mantengan la tasa de pulsaciones aeróbicas, lo que les decía, pulsaciones entre 100 y 130 pulsaciones por minuto, ¿listo? Y la idea es aumentar el volumen de trabajo durante estos entrenamientos. Entonces, como les decía anteriormente, la idea es mirar cuál es nuestro objetivo, digamos, entonces que queremos ir al Nevado del Tolima y pues tenemos en cuenta que para ir al Nevado necesitamos 3 o 4 días para llegar a la cima y regresar de nuevo a nuestro hogar. Son 4 días, entonces esto es un volumen de exigencia física alto. Son 4 días en los que vamos a estar caminando, fatigados un día tras otro. Entonces la idea es que el entrenamiento simule en lo más posible esta misma carga. Entonces lo ideal va a ser entrenar para iniciar 2 días continuos. Después, no sé, quizás como nos estemos sintiendo, podemos agregar el tercer día continuo, descansamos un día y pues así vamos a llevar nuestro entrenamiento. Entrenamos 3, descansamos 1, entrenamos 3, descansamos 1 o 2, entrenamos 3 y así nuestro cuerpo va a ir asimilando lo que en realidad vamos a enfrentar cuando estemos en la montaña. ¿Por cuánto Entonces, tiempo, Jonathan? ¿Por cuánto tiempo? bueno, ¿por cuánto tiempo cada sesión, cada día? Sí, señor. Bueno, lo ideal es que cada día también tenga un volumen de entrenamiento alto. Lo más recomendado es entre hora y media y 3 horas máximo, digamos. Lo ideal es de 1 hora en adelante también. Ideal que lo puedan hacer por 1 hora y media o 2 horas diarias, si tienen el tiempo disponible. Entonces, como les decía, el primer factor es la forma aeróbica, que es la resistencia aeróbica, hacer actividades. Entonces, si tenemos una bici con rodillo, vamos a montar en la bici por una hora o 40 minutos con esa tasa de pulsaciones aeróbica. La idea es que este entrenamiento nos ayude a calentar, nos prepare, pero no nos deje una fatiga, porque lo que queremos es después de este entrenamiento aeróbico hacer un entrenamiento de fortalecimiento, de fuerza resistencia. ¿Listo? Entonces, lo que yo hago, yo le comentaba a Cristian, lo que yo hago es, digamos que hoy es el primer día de esos 3 días que decía. Entonces salgo a correr o bueno, una bici estática o saltar el lazo durante 40 minutos. eh, Termino esos 40 minutos, como he trabajado en una tasa de pulsaciones aeróbicas, no va a estar completamente cansado, lógicamente. Sí, sí se va a notar pues que el cuerpo no está en la misma tonalidad que en el inicio,
pero pues de eso se trata el entrenamiento. Lo que quiero decir es que importante que no se sientan completamente fatigados cada vez que realicen este entrenamiento, que ustedes sientan que cada vez pueden entrenar un poco más, ¿listo? Después de estos 40 minutos de ejercicio aeróbico, vamos a hacer una sesión seguida o pueden hacer el ejercicio aeróbico en la mañana y dejan la sesión para la otra sesión para por la tarde. Va a ser una sesión de fuerza-resistencia en la que podemos realizar ejercicios funcionales, lo que decía el Perry, ejercicios de resistencia o podemos hacer ejercicios en HIIT, rutinas de HIIT, ¿listo? Entonces, entre estos dos capacidades, resistencia aeróbica y fuerza resistencia, tenemos que sumar en las 2 horas, ¿listo? ¿Clara esa parte? Bueno, Sí, Jonathan, entonces, gracias. 2 horas en el día. Sí, señor. sí, pues básicamente es lo más recomendado, ¿listo? Pero lo ideal es que si tienen el tiempo, si no, puede ser de 1 a 1 hora y media diaria, pero entre más tiempo, mucho mejor. Lo ideal es que durante este tiempo no se sientan completamente fatigados, que aprendan a revisar sus pulsaciones cada momento, pues para que sepan que no se están excediendo en el entrenamiento, ¿listo? Pero la cuestión va a ser que ustedes se van a adaptar fácilmente al entrenamiento sin amanecer maltratados al otro día. Yo he visto bastante que la gente comienza a ir a un gimnasio muy motivada porque pues quiere cambiar su estilo de vida y ese tipo de cosas. Y lo que hacen en los gimnasios es llevar al límite a esa persona como si fuera alguien experimentado. Esa persona va y entrena fuerte, se siente motivada, al otro día va y entrena mucho más fuerte y digamos que al tercer día vuelve y lo hace, pero de ahí en adelante ya su cuerpo va a comenzar a sentir un estado de fatiga, no va a poder descansar bien, se va a sentir adolorido, entonces es importante que, la frecu- que el trabajo y la intensidad sea muy controlada, listo, para que ustedes puedan disfrutar del entrenamiento y, y no se sientan tan cascados. Jonathan pregunta, y entonces resumiendo, las 2 horas serían recomendación, ¿sí? Entonces 1 hora el tema aeróbico y el resto sería como fortalecimiento y demás, como ahí un poco para... Exacto, sí. Listo. Traducción Sí, un poco. bueno, Listo. Gracias. muy bien, de nada. Y bueno, Durante, ahora, durante 2 semanas, ¿no? Los cimientos, ¿no, Jonathan? Jonathan, este eh, entrenamiento se realiza De durante un 6 a mes 8 o semanas, entre 6 y 8 semanas, exacto. que son los cimientos. esto, Jonathan, pregunta. ¿Sí? Ese entrenamiento que nos menciona de 2 horas al día, ¿lo recomienda usted que se haga continuo o puede ser en la mañana aerobio y en la tarde el ejercicio de fortalecimiento o al revés, o que sea continuo? ¿Qué opina usted? No, bueno, creo que ayuda bastante que sea continuo porque el entrenamiento aerobio nos va a ayudar, digamos, o nos va a ahorrar el calentamiento de la otra sesión. Entonces, bueno, vamos a ahorrar tiempo y vamos a estar nuestra energía va a estar más disponible en el momento en que realicemos la segunda sesión después de la primera. Pero si el tiempo y las ocupaciones dan para que hagamos el entrenamiento aeróbico en la mañana y el entrenamiento de fuerza en la tarde, no hay problema, tampoco es bastante la diferencia realmente. Listo, gracias. Listo, todo bien, Peri. Listo, bueno, a tener en cuenta durante este mesociclo de entrenamiento es que
Importante, como les decía ahorita, reducir kilos, que es no darle tan duro a la intensidad, pero sí trabajar un número considerable de series y de ejercicios diferentes. Entonces, determinada la potencia máxima, bueno, esto se realizaría con un test. Esta es una recomendación en caso de que lo hubiéramos hecho, entrenar al 50% del máximo cuando hablamos de fuerza. Cuando estamos entrenando y podemos realizar un test de fuerza que se llama test de una RM, una repetición máxima, podemos determinar cuál es la fuerza máxima que nosotros tenemos por músculo que evaluemos. De esa fuerza máxima sacamos el 50%, que es la fuerza, que es la mitad de la fuerza, y entrenamos resistencia con ese peso, con la mitad del peso máximo que podríamos levantar. Pero pues como no vamos a realizar ese test, pues porque se necesita de un asesoramiento, digamos que muy acompañado, lo que vamos a hacer es aprender a conocer nuestro cuerpo. Entonces, para el entrenamiento de fuerza, es importante por cada ejercicio hacer entre 6 y 8 series. Si nosotros vamos a comenzar y de pronto llegamos a la cuarta serie o quinta serie y ya nos sentimos un poco fatigados en cuanto al músculo que estamos entrenando, pues vamos a descansar. Tampoco pues tenemos que llegar a las 6 u 8 series obligatoriamente. Recuerden que esto es un proceso muy personal y que realmente no tenemos que forzarlo tanto pues para sentir mejoría. Yo creo que lo que tenemos que hacer es disfrutarlo. ¿Listo? Listo, entonces lo ideal hacer entre 6 y 8 series por ejercicio y cada serie tiene que ser de entre 12 y 15 repeticiones. ¿Listo? Después de cada serie, digamos que iniciamos con la primera serie, entre serie y serie, lo ideal es descansar 90 segundos. ¿Listo? Al inicio, digamos que 90 segundos, descansamos, hicimos la segunda serie, descansamos los 90 segundos otra vez, hacemos la tercera serie, descansamos los 90 segundos, hacemos la cuarta serie y descansamos los 90 segundos. Y en la quinta serie ya no vamos a poder hacer las mismas repeticiones que hicimos en las series anteriores. Entonces, digamos que esto podría ser una señal de que ya nuestro cuerpo no se está alcanzando a recuperar en ese tiempo. Entonces, en este momento podríamos de pronto darle un poco de tiempo más al descanso de las últimas series para poder realizarlas. Si no, pues podemos llegar a la quinta serie, incluso podemos pasar a otro ejercicio. Entre ejercicio y ejercicio, digamos que hicimos las 6 series ¿qué les digo yo? De sentadilla. Digamos que ustedes cogieron un bolso, el bolso de montaña que tienen en su casa, le echaron 20 kilogramos de peso, incluso podría ser un poco más. Es peso que regularmente levantamos en la montaña cuando vamos así completamente cargados, pero acá nos va a servir para fortalecer nuestro cuerpo. Entonces vamos a llenar la maleta y vamos a hacer series de 12 repeticiones o 15 repeticiones de sentadilla con ese bolso al hombro. ¿Listo? Ese ejercicio, cuando pasemos al otro, vamos a descansar entre 3 y 5 minutos. ¿Listo? Para que el cuerpo descanse y mientras tanto, pues podemos de pronto hidratar un poco. Ahí, Tenemos, Jonathan, yo les ¿sí? podría prestar a mi hijo que pesa 15, 20 kilos. No, mentira. Sí, podrías utilizarlo con cuidado, pero sí. Por casa. Listo, bien. Digamos que podría ser un ejemplo. Así, bueno, hicimos sentadilla, digamos que ese día correspondía a pierna, entonces hicimos 6, perdón, 6 series de sentadilla y pasamos a hacer otro ejercicio. Digamos que vamos a hacer gastronemio, que es el más conocido como los gemelos. Entonces, bueno, con el bolso también nos podría servir. Ese músculo es un músculo muy fuerte. Entonces, no sé, creo que ustedes podrían ir experimentando con cuánto peso
podrían llegar a las 15 repeticiones, ¿listo? Cuando hacen menos de 12 repeticiones, vamos a trabajar otro tipo de fuerza que no nos interesaría en este momento. Entonces, importante que comiencen a valorarse y ver con cuánto peso pueden llegar a las 15 repeticiones en los diferentes ejercicios, ¿listo? Listo. Cada ejercicio lo ideal es realizarlo de una manera lenta y controlada y creo que no sobrepasar los rangos de movimiento naturales. Importante esos factores para poder desarrollar el entrenamiento y pues evitar las lesiones. Creo que muchas de las lesiones que vemos en los gimnasios y ese tipo de cosas es porque los movimientos que realizamos en cada ejercicio pues se sobrepasan de los rangos de movimiento necesario. Entonces, bueno, importante tener en cuenta eso, ¿listo? Listo, bueno, esto en cuanto a los cimientos. Esto es lo que vamos a tener en cuenta para el primer mes de entrenamiento, para este momento de entrenamiento. ¿Listo? Como les mostraba, bueno, seguimos adelante. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna otra pregunta en cuanto a este mesociclo de entrenamiento, que es uno de los más importantes? Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Esta fase de cimientos, digamos, es igual para las personas que son deportistas y las que no. Es decir, si yo ya tengo mi rutina X de ejercicio aeróbico y fortalecimiento, ¿tengo que cambiarme a hacer esta o qué debo hacer? No, no, no necesariamente tienes que cambiar cada quien. Eh, creo que cada quien maneja su cuerpo y bueno, ha aprendido a conocer su cuerpo. Bueno, lo que creamos que funcione para nosotros está bien, siempre y cuando no sintamos que nos estamos lesionando, que nos están doliendo las articulaciones o que estamos sintiendo fatiga sin, sin haber entrenado bastante. Entonces, creo que puedes conservar de pronto eh, ciertas recomendaciones, como las recomendaciones básicas es controlar las pulsaciones aeróbicas y no sobrepasarte en el peso que levantes o en los ejercicios que hagas cuando entrenas fuerza. ¿Listo? Listo, gracias. De nada. Hola, yo tengo una pregunta, Jonathan. Jonathan, ¿Sí? Mira, en referente a esto, cabe anotar el tema de la alimentación. Es decir, Sí. se refuerza, digamos, si yo consumo proteína, en ese momento la suspendo, la quito o no me sirve tenerla para ese tipo de entrenamiento de montaña, la suprimo total de mi cuerpo o cómo funciona ahí ese proceso de la No. proteína. Sí, no, realmente la pena sigue siendo muy importante para nuestro desarrollo, para el desarrollo de nuestro cuerpo. Entonces, es bueno, no es bueno quitarlas del menú. Lo que sí es importante es saber qué tanta proteína podemos necesitar. Esto es un tema ya muy nutricional y bueno, se profundizaría bastante, pero lo básico es que tendríamos que hacer un cálculo de cuánta proteína necesitamos consumir para las actividades que estamos haciendo. Entonces, digamos que si comemos proteína detrás, lo que se demuestra es que ese tipo de exceso simplemente va a pasar derecho, o sea, no lo vamos a utilizar. El cuerpo, por lo regular, solamente toma lo que necesita. Por eso es que es importante tener un buen balance alimenticio con las actividades que realizamos. Entonces, bueno, están las proteínas, tenemos que seguirlas consumiendo igual, pero en mayor o menor medida de acuerdo a lo que estemos realizando. Si lo que tú quieres es mejorar mucho tu fuerza y tu masa muscular, pues te va a servir consumir un mayor porcentaje de proteína que de carbohidratos. Pero si lo que quieres es entrenar y mejorar tu rendimiento físico y no tanto tu masa muscular y tu fuerza, pues vas a comer un poco más de carbohidratos, de
de grasas saludables que de proteína. Sí, al Listo, igual bien. Gracias. este ¿De tema, nada? Mayra, vamos a entrar en más detalle mañana, ¿vale? Entonces, el tema de la alimentación. Ah, listo, bien. Bien, Cris, gracias. Con gusto. Listo, sí, la alimentación es un tema realmente importante también. Creo que es un equilibrio complejo el que debemos tener en cuenta para desarrollar nuestras actividades y pues que los resultados sean más idóneos y pues que no estemos dando nuestro dinero. Muchas veces cuando la gente se compra sus complejos proteínicos en las farmacias o bueno, con quien sea, lo que hace es consumir y consumir, pero pues si el cuerpo no si el cuerpo no la va a utilizar, pues simplemente la va a desechar y pues estaríamos botando nuestro dinero. ¿Listo? Bueno, la siguiente fase del entrenamiento, después de los cimientos, en, en cuanto en cuanto a todo lo que he investigado, bueno, sigue el entrenamiento de fuerza o fuerza pura o potencia. Digamos que esto no es una capacidad propiamente dicha del montañismo, la fuerza pura, pues porque nosotros no vamos a levantar pesos máximos como lo hacen los que practican halterofilia. Entonces, pues no necesitamos un entrenamiento tan profundo en este aspecto. Pero lo que sí es importante es que este entrenamiento va a fortalecer nuestros músculos, los que necesitamos en este momento, esta fase de entrenamiento, que es el mesociclo número 2. Vamos a querer mejorar nuestra fuerza. ¿Esto qué significa? Pues que nuestros músculos van a ser mucho más efectivos, van a ser mucho más eficaces durante la práctica de nuestras actividades. Van a consumir quizás un poco menos de energía del que consumían regularmente, pues porque son más fuertes y porque su coordinación neuromotriz es mucho más efectiva. ¿Listo? Entonces, no es tan importante, pero sí va a ayudarnos a mejorar en una gran medida nuestro rendimiento físico. Para esta fase del entrenamiento, el entrenamiento de fuerza, ya pasamos de las 15 repeticiones, cada tablita que vemos en el tercer espacio bajando, dice 15 repeticiones. Este rango es el que estamos utilizando en el mesociclo anterior, en los cimientos. Los dos rangos, los otros dos números de repeticiones, entre 1 y 4 y 4 y 9, son los que vamos a entrenar durante este segundo mesociclo. Entonces, vamos a comenzar con entrenamientos para aumentar la fuerza y la masa muscular y fuertes vamos a pasar de 1 a 4 repeticiones para aumentar la fuerza pura, pero pues ahí no crece la masa muscular. Bueno, lo que yo les nombré este, es, esta fase del entrenamiento, pero lo que pasa con este entrenamiento es que como vamos a levantar pesos máximos, entonces, bueno, primero en la casa no vamos a tener como las herramientas más indicadas para poder para poder hacer estos ejercicios. Y segundo, este tipo de ejercicios son tan intensos que muchas veces lo que hacen es como lo dijera yo, lastimar nuestro sistema inmunológico. Y bueno, con esta crisis de la pandemia, creo que lo que menos queremos es que nuestro sistema inmunológico esté débil. Listo, entonces, esta fase del entrenamiento la vamos a la vamos a saltar, ¿listo? Creo que en otro momento de nuestras vidas sí la vamos a tener en cuenta, pero pues en este no va a ser tan importante y además pues vamos a cuidar nuestra salud primero. Listo, ya podemos pasar a la siguiente, viejo Cristian, porfa. ¿Esa, Jonathan?
Jonathan, La una siguiente, pregunta. Las Cristian, series, porfa. Jonathan, una pregunta. Las series son de 1 a 4 series, por ejemplo, ¿no? ¿Y repeticiones de cuántas? Disculpa, es que no te escuché. Las series están entre 1 y 4, bueno, dependiendo del periodo o de la fase en que se encuentre. ¿Y repeticiones de cuántas? Supongamos sentadillas, repeticiones de cuántas. ¿Entendiste? Hola. Jonathan. Hola. Creo que lo perdimos. Segundo. Tan bueno que era. Se fue a entrenar. Ya volví. Y se desconectó un momentico. Ya volvió. Sigue, ¿sí alcanzó a escuchar? Jonathan, la pregunta. No ¿Me alcancé a escuchaste? escuchar la pregunta. ¿Me la repites otra vez, porfa, Joana? Que cuántas, tenemos X número de series, dependiendo de la fase en que nos encontremos. Repeticiones de cuántas recomiendas. En De 10, esta 15, 20. recomendaría realizar entre 6 y 8 repeticiones. Bueno, de 6 a 10 repeticiones sería lo más adecuado. ¿Listo? Listo. Para ¿Y sobrepasar de cuántas? Listo. Ya entiendo. ¿Series? De 8, series cuántas? Supongamos 4 series. Bueno, series, lo ideal para estos ejercicios de fuerza máxima es realizar series de entre 12 y 15 series. Entonces, las 3 primeras series que hagamos las vamos a hacer con un peso mucho más bajo y a medida que hagamos la segunda serie vamos a subir un poquito el peso y digamos que la primera serie la hicimos de 12 repeticiones con cierto peso, la segunda serie la hacemos de 10 repeticiones con un poquito más de peso y la tercera serie la hacemos de 8 repeticiones con un poquito más de peso. Ya cuando comencemos la cuarta serie vamos a hacer ya 6 o 7 repeticiones con el peso al que queremos llegar. Hacemos 6 series con 6 series de esas 6 repeticiones. Entre cada serie de estas vamos a descansar entre 2 y 3 minutos. ¿Listo? Es importante darle mucho más tiempo de descanso en este momento al músculo, pues porque le estamos exigiendo que levante más peso, va a estar un poco más fatigado, va a tener un poquito más de ácido láctico acumulado, entonces tenemos que dar tiempo al cuerpo para que descanse, para que resintetice estos productos de desecho y podamos realizar nuevamente la otra serie pues de la mejor manera. Ya después cuando lleguemos a la 10ª serie con ese peso, lo que vamos a hacer es comenzar a disminuir el peso nuevamente hasta llegar a 12 repeticiones y 12 series y ya cambiamos de ejercicio. Listo, vale. Bueno, después de esta fase, después de la fase de entrenamiento de fuerza, se viene ahora sí, creo que lo más interesante, que es la fase de entrenamiento de resistencia. Dentro de este entrenamiento entra la fuerza de resistencia cardiovascular, la resistencia cardiovascular prolongada y la resistencia muscular. Listo, bueno, acá importante tener en cuenta que los montañistas siempre cargamos con más peso que el nuestro, entonces enfrentamos momentos de esfuerzo intenso y prolongado. Yo creo que cuando ustedes han subido a la montaña, también les ha pasado que hay momentos en que vamos bien, pero llegamos a un tramo en que tenemos que darla toda, a una pala de nieve, a un paso de roca, y esos son los momentos que nos dejan sin aliento. Entonces, la idea es entrenarnos para estos momentos de esfuerzo de resistencia máxima, listo, de resistencia anaeróbica también un poco incluso. Para esto tenemos que tener en cuenta que nuestros músculos en esos momentos
de actividad están trabajando con oxígeno y que después de esto se producen productos de, como lo decía anteriormente. Cuando llegamos a estos tramos, esos productos de desecho se van acumulando y van a comenzar a pasar nuestro umbral anaeróbico. Entonces, si no estamos como preparados para estos momentos de acumulación de ácido láctico, bueno, pues nuestro cuerpo se va a afectar mucho más de lo que regularmente se cansa. Entonces, bueno, importante este tipo de entrenamiento. Este tipo de entrenamiento, además, lo que hace también es mejorar la cantidad y elasticidad en los capilares. La cuestión, no sé si saben a qué me refiero cuando hablo de capilares. No. No, no, señor. Bueno, bien, perfecto, se los explico resumidamente. Los capilares son como la parte más pequeña de nuestro sistema sanguíneo. Son los pequeños canales que llevan toda la sangre a todas las pequeñas partecitas de nuestro cuerpo, de nuestro músculo. Entonces, nuestro cuerpo, nuestro sistema sanguíneo está conformado pues, por nuestro corazón, las arterias y venas, los vasos sanguíneos y, como les decía, por último, los capilares, que son como el eslabón más importante. Como les decía, es la parte que lleva sangre a cada milímetro de nuestro cuerpo. Cuando nosotros entrenamos, lo que hacemos es volver más efectivos estos capilares. Entonces, ellos van a trabajar más, van a llegar a partes donde regularmente antes no estaban, por eso es que una persona entrenada realmente es tan eficiente, el cuerpo humano es muy, muy increíble y descubrir hasta qué punto puede llegarnos nuestro cuerpo, creo que es un paso muy, muy interesante. Bueno, entonces, este entrenamiento lo que tienen que hacer es mejorar, aumentar la cantidad de estos capilares y mejorar su elasticidad. No sé si creo que a algunos les pasa que, bueno, a nosotros como guías nos ayuda bastante, pues que ya tenemos bastante experiencia en la montaña y pues la montaña nos ha ayudado con nos ha ayudado con ese proceso de adaptación. Entonces tenemos mayor número de capilares, digamos que en nuestras manos, entonces muchas veces por eso es que no sentimos tanto frío. Y no sé si lo han notado cuando han subido con algunos de nosotros. Entonces, importante esto. Incluso, dato curioso, que alguno de los montañistas más conocidos en el mundo, que se llamaba Hermann Bull, fue la primera persona que hizo el Nanga Parbat. El man lo que hacía era agarrar bolas de nieve en sus manos cuando estaba en la ciudad, lógicamente, y bueno, esto generaba un proceso, es algo extremo, sí, pero realmente lo que hacía era generar un proceso de adaptación en donde sus manos lo que hacían era generar más capilares para llegar para irrigar, para generar la irrigación sanguínea que calentara sus manos. Entonces, pues estos son procesos adaptativos interesantes que se desarrollan en nuestro cuerpo cuando entrenamos. ¿Listo? Nos podemos meter a la Bueno, nevera en cuarentena, Jonathan. sí. Con 2 libras de carne congelada. Sí, sí, sí. No, mentira. Aguantar frío, no. No, también Jonathan, hay que tener en cuenta que, bueno, ¿sí? me perdí. ¿Por qué hacía lo de las bolas de nieve, de hielo? Por, para generar ese proceso de adaptación y que los capilares se ampliaran más para poder calentar sus manos. Ah, bien, bien, bien. Gracias.
Es básicamente sí, hace parte del proceso de adaptación que tiene todo cuerpo humano de generar respuestas, ah, pues para, para que nosotros pues nos desenvolvamos mejor en el ambiente en el que nos encontramos. Es lo que ha pasado durante la mayor parte de la historia. Visto que el cuerpo humano se adapta a las condiciones difíciles. Entonces, lo que hacía Hermann Bull era pues ponerse sus bolas de nieve en la mano para adaptarse al frío y a ese tipo de cosas. Bueno, entonces, en esta fase del entrenamiento, lo que queremos también es generar una mayor demanda de oxígeno por más tejido corporal. Entonces, bueno, en esta parte, en este mesociclo de entrenamiento, funcionan muy bien las rutinas HIIT de interval training, porque este tipo de ejercicios lo que hacen es involucrar una gran parte de músculos y bueno, y hace que el cuerpo exija más oxígeno del que normalmente utilizamos. Para este tipo de entrenamiento es muy bueno tener en cuenta el VO2 máximo y el umbral anaeróbico. Como les decía al principio, para medir estos dos parámetros, em, lo que se hacen son pruebas de laboratorio, que son como las más exactas, que es la prueba de espirometría, pero también hay unas pruebas de campo. Una de las más conocidas se llama test de Cooper y se trata de correr en una pista de atletismo durante 12 minutos a la mayor velocidad posible. Entonces, pues este tipo de test están estandarizados, tienen unas ecuaciones y lo que hace es darnos cuánto consumo de oxígeno tenemos nosotros en nuestro cuerpo por kilogramo de peso. No sé si hayan escuchado hablar antes sobre este concepto. Y bueno, les boto el dato de que uno de los VO2 máximos más grande que tiene el deportista, he visto en Kilian Jornet, un ultra trail, un man que practica ultra trail que es muy fuerte. Y bueno, mantiene un consumo de oxígeno del 92 milimoles por kilogramo de peso, que es realmente increíblemente alto. Una persona normal tiene un consumo de oxígeno entre 40 y 45 milimoles, entonces él mantiene el doble. Nairo Quintana, estuve leyendo algunos artículos, él tiene un consumo de oxígeno por kilogramo de peso de 86, es demasiado alto también, no es normal que el man sea tan fuerte. Y hay muchos, y por el estilo, hay muchos ciclistas que también tienen ese tipo de consumo de oxígeno pues tan alto. Listo, bueno, estos son valores que deberíamos tener en cuenta cuando lleguemos a esta fase del entrenamiento, pero bueno, es como para tenerlos en cuenta por el momento y más adelante pues lo que vamos a hacer es profundizar en este tema. ¿Listo? Después de la fase de resistencia, lo que vamos a hacer es bajar, hay otra fase que se llama bajar el ritmo. ¿Qué vamos a hacer? Digamos que vamos a intentar hacer la menor actividad posible, pues como con la idea de que este entrenamiento aeróbico también nos ayude a recuperarnos de todas esas fases de entrenamiento que hemos realizado. Y bueno, y después de eso, pues ya vamos a tener 1 o 2 semanas de descanso previo al estado óptimo que queremos para nuestro objetivo. Entonces, muchas veces lo he visto y lo he vivido en la montaña como guía y como amigo, que muchas personas antes de subir a la montaña me dicen, no, imagínense, yo estoy acá y ayer realicé, no, ayer entrené un berraco. Y pues realmente lo que no queremos es eso, nuestro cuerpo cuando vamos a la montaña tiene que estar completamente descansado, entonces para llegar a la forma óptima lo que tenemos que hacer también es descansar, ¿listo?
es dejar que nuestro cuerpo se adapte a todas las cargas, descanse y pues ahí sí a la montaña se dijo. Y bueno, para finalizar, una fotico ahí con la acordada en Perú, una gran experiencia. Ahí está Aldo, Cristian, Mario, Quique y yo, creo que al fondo estaba Avi también. Esta fue una de las mayores experiencias, a destacar que, bueno, la montaña es un terreno exigente y de las cosas que lo hacen más interesante es poderla compartir con nuestros amigos, con las personas que también aman la montaña, con personas en las que confiamos. Entonces, bueno, eh, lo que queda de la montaña es disfrutar de los momentos incómodos, pues porque también se viven momentos así bien complicados, pero, pero full, siempre se conservan buenos recuerdos. Y bueno, muchas gracias por escucharme y gracias por la participación. De pronto, si tienen alguna pregunta para finalizar, alguna recomendación, algún consejo o cosas por el estilo. Y bueno, antes de terminar quería dejarles una tarea. En cuanto como nosotros vamos a iniciar un plan de entrenamiento con Yo Voy a la Cima, la segunda tarea que les quiero dejar, la primera había sido, bueno, averiguar sobre los principios del entrenamiento deportivo. La segunda es realizar un test de resistencia muscular abdominal. ¿Listo? Este test lo vamos a realizar de la siguiente manera. No sé si, bueno, lo pueden mirar después, pues para que no nos detalles. Vamos a un cronómetro a la mano. Creo que la mayoría de ustedes puede tener un colchón o un aislante en la casa, lo vamos a tener en el piso, nos vamos, bueno, habiendo calentado previamente de pronto unos 5 o 10 minutos de salto en la cuerda y unas 10 o 20 abdominales previas, vamos a tener un cronómetro a la mano, alguien que nos supervise, que realicemos los ejercicios de la manera correcta y que nos lleve el tiempo. Vamos a acostarnos boca abajo y vamos a flexionar las rodillas 90 grados, como quien hace abdominales, y la persona que nos está acompañando va a rodar el cronómetro durante un minuto. En ese minuto nosotros, cada uno tiene que intentar hacer la mayor cantidad de abdominales posible. Digamos que en los 20 segundos logran hacer 15 abdominales, pero ya se sienten súper fatigados. Como es un minuto el que tienen para realizar el máximo número de abdominales, pueden descansar 5 segundos y seguir así. La idea es que ustedes se esfuercen al máximo y miren cuántas abdominales logran hacer en ese minuto. ¿Listo? Esa Me es la perdí. segunda tarea. Espera, abdominales boca abajo. No, boca arriba. Sí, yo también tengo la pregunta porque dijiste boca abajo. Uy, disculpa. No, es boca Madre, arriba. ya nos asustaste. Sí, no. Es boca arriba, qué pena. Sí, bueno, boca arriba, flexión rodilla 90 grados, como quien hace abdominales normalmente. Tenemos que hacer las abdominales completas, subir, tocar la punta de nuestros pies con las manos, bajar completamente y volver a subir, ¿listo? Este es como el protocolo que debemos seguir para esta prueba. Anotar cuántas abdominales logran hacer y bueno, esto va a ser un punto de referencia para cuando podamos volver a hacer esta evaluación, mirar a ver qué tanto hemos mejorado en este test de fuerza abdominal, ¿listo? Supermanes, sí, también podemos hacer pruebas de cuántos supermanes podemos hacer. Aplica. Realmente todo este... Es que no, todavía no. Eso también ¿Aló?
Las flexiones de pecho, Jonathan, también las vamos a hacer en el Ah, test. las flexioextensiones de brazos también. Entonces, para esto, básicamente es lo mismo. En la colchoneta o el aislante, pues para que la articulación de nuestras muñecas no sufran, vamos a estar en posición de plancha. La persona que nos acompaña va a contabilizar el minuto y vamos a contar cuántas flexiones de pecho logramos hacer en ese minuto. ¿Listo? Lo mismo podemos hacer con las sentadillas para mirar qué tanta fuerza tenemos qué tanta fuerza de resistencia tenemos en nuestras piernas. Entonces vamos a hacer estos protocolos muy personalizados. Entonces, ustedes mismos tienen que anotar cuáles fueron las formas en que hicieron esta prueba para que cuando la vuelvan a hacer, eh, la forma en que la realicemos, pues no influya en nuestros resultados. Entonces, está el test de fuerza abdominal, test de flexoextensión de brazos, que son las flexiones de pecho, y vamos a hacer un tercer test, que va a ser el test de sentadilla, ¿listo? Entonces, vamos a contabilizar el minuto. Si ustedes quieren, pueden poner en una maleta pequeña algo así, de pronto como unos 5 o 10 libras de peso y van a hacer el máximo número de sentadillas en un minuto. ¿Listo? Las anotan y esta tabla pues va a ser muy importante para nuestro entrenamiento. Jonathan, una sugerencia. ¿Sí? Es importante la separación de los brazos en las flexiones de pecho, porque si no terminamos trabajando el hombro o trabajando tríceps nomás. Bien, sí, sí, sí. O sea, la posición, o si van a trabajar Sí, la realmente. posición, digamos, diamante, trabajaría solo el tríceps. Si trabajan normalmente la flexión de peso, la de flexión del pecho militar, que uno lo llama normalmente, es la que va, las palmas van a la misma, paralelas a los hombros. Y uno mete el Perfecto, sí, pecho sí, dentro de las manos. Mete el pecho dentro de las manos, no mete la cabeza, mete el pecho. sí, exacto. Ese va a ser el protocolo ideal. Gracias por la recomendación. Sí, Lo mismo la brazos al abdominal. ancho de los hombros y bajar hasta espalda recta completamente y bajar hasta el piso. Toca el Recomendación, pecho. si alguno o alguna de ustedes de pronto no logra hacer o de pronto para evitar el peligro de una lesión, la flexión desde la plancha desde la punta de los pies, pueden ponerse en posición de Rodilla. flexiones de pecho, pero apoyados en las rodillas, ¿listo? Para evitar pues esa sobrecarga en los hombros. Si Y quieres pues ahora, para hacer, Jonathan, perdón. Si quieres ahora les ¿sí? mando un video de cómo debería hacerse la flexión y en tanto para las chicas, porque normalmente la de las rodillas es para las chicas, y la flexión para los caballeros. Y la abdominal, pues yo no sé si Jonathan lo ve conveniente y es que utilicen un sillón inicialmente para poder colocar las rodillas a 90 grados con respecto al piso. Es que yo le escuché Listo, que tocara la perfecto. punta de los pies y para tocar la punta de los pies yo pensé que era un remo, pero no es un remo, si toca tener las rodillas a 90 grados, sería bueno, digamos, un sillón y en el sillón pone uno las piernas y lo que hace es subir todo el tronco a tocar la punta de los pies o el pecho a las rodillas. Perfecto, entonces vamos a hacer un favor, vamos a hacer una cosa, ¿listo? En el transcurso de estos 2 o 3 días, vamos a complementar nuestra información y vamos a compartirla por, por, por el grupo de WhatsApp y vamos a mirar cuál es la forma más idónea para realizar estos test, ¿listo? Sí, perfecto, me parece excelente. La idea es que, a ver, Listo, vale. para no saturar tampoco el WhatsApp y el chat, si van a mandar videos, que no sean mayores de 5 o 6 segundos. Que se vea lo que se tenga que hacer. Listo. Listo. Exacto, sí, perfecto. Incluso puede ser una toma de pantalla y mirar cuáles son los movimientos o las herramientas que podemos utilizar para mejorar la eficiencia del ejercicio. Perfecto. Gracias.
Listo. Listo. Perfecto por hoy, todos. Gracias, Jonathan. Muchas gracias. Muchas gracias, Jonathan. Súper interesante, muy Gracias a interesante. Muchas gracias. Saludos desde Bueno, Gracias me por alegro. tus conocimientos. Muchas gracias, Jonathan. Gracias. Feliz noche. Muchas Con gracias. gusto, que descansen. Feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Igual, feliz noche para todos. Buenas noches, Jonathan. Un Gracias. abrazo. Soy Aldo. Gracias. Igual, Gracias. Aldein. Un abrazote. Un Gracias. abrazo, Cuida. parcero. Gracias. Gracias.